La profesora me suspendió por ser negro, y esta es mi historia. Desde que tengo memoria, siempre me gustó aprender. Las matemáticas eran mi asignatura favorita, y me sentía feliz cuando resolvía problemas difíciles o cuando descubría cosas nuevas en ciencias. Pero todo cambió cuando llegué a tercero de primaria. Nunca olvidaré ese año, porque fue cuando empecé a entender que algunas personas pueden tratarte mal solo por cómo luces. En mi clase había una profesora nueva, la señorita Carmen. Al principio pensé que sería como cualquier otro maestro, alguien que me ayudaría a aprender y mejorar. Pero desde el primer día, noté algo diferente en cómo me miraba. No era una mirada normal, como la que tenía para mis compañeros. No, era una mirada fría, llena de desdén. No sabía que había hecho mal. Pensé que tal vez solo estaba teniendo un mal día, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Cada vez que levantaba la mano para responder a una pregunta, me ignoraba. Si no levantaba la mano, me llamaba para ponerme en evidencia. Y siempre encontraba la manera de corregirme con un tono que me hacía sentir pequeño. Claro, Unai, ¿qué otra cosa podríamos esperar de ti?, decía en voz alta mientras la clase reía. No entendía por qué lo hacía. Mis compañeros comenzaron a seguir su ejemplo, sobre todo una chica llamada Laura. Ella empezó a burlarse de mí todos los días. Se reía de mi piel, de mi pelo, de todo. Yo intentaba ignorarla, pero era imposible. Me sentía atrapado. La situación empeoró cuando llegaron las notas del primer trimestre. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba emocionado porque había trabajado mucho, especialmente en matemáticas. Pero cuando recibí mi boleta, mi corazón se detuvo. Había suspendido varias materias, incluidas matemáticas. No entendía cómo era posible. Fui a hablar con la señorita Carmen después de clase y le pregunté por qué había sacado esas notas. Su respuesta me dejó sin palabras: tal vez si no fueras negro, te iría mejor. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No sabía qué decir. Solo me quedé ahí, de pie, sintiendo como las lágrimas llenaban mis ojos. Cuando llegué a casa, escondí las notas. No quería que mis padres supieran lo que había pasado. Les dije que había sacado buenas calificaciones, y ellos me creyeron porque siempre había sido un buen estudiante. Pero dentro de mí, me sentía como si estuviera cargando una mochila llena de piedras. Los días siguientes se hicieron cada vez más difíciles. Dejé de querer ir a clase. Cada mañana fingía estar enfermo para quedarme en casa. Mi madre empezó a preocuparse, pero yo siempre encontraba una excusa. No quería contarle la verdad. Tenía miedo de que no me creyera o de que pensara que era mi culpa. Pero un día, cuando ya no podía más, se lo conté todo. Le habían dado una carta del colegio diciendo que estaba faltando demasiado, y ella quiso saber qué estaba pasando. Entre lágrimas, le conté todo lo que había sucedido, cómo la señorita Carmen me trataba, cómo Laura y otros compañeros se burlaban de mí, y cómo me había dicho que había suspendido por ser negro. Mi madre se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó y dijo: «Esto no puede seguir así. Voy a hablar con tu padre». Mi padre era el director del colegio, algo que siempre había sido un motivo de orgullo para mí, pero ahora me daba miedo. No quería que pensara que yo era un problema o que no podía defenderme solo. Pero cuando mi madre le contó lo que había pasado, vi una mezcla de tristeza y furia en sus ojos. «Esto se acaba hoy», dijo con determinación. Al día siguiente, mi padre entró en mi clase. Nunca lo había visto tan serio. Todos se quedaron en silencio cuando lo vieron. Caminó hasta el escritorio de la señorita Carmen y señaló mi mesa. Estaba apartada del resto, como si yo no perteneciera al grupo. «¿Sabe quién es ese?», le preguntó a la profesora, señalándome. La señorita Carmen pareció confundida. «Claro,
es Unai. Es un niño maleducado que no se esfuerza. Mi padre la miró fijamente. Ese es mi hijo. Y hoy mismo te vas de este colegio con una denuncia por racismo. Ya tenemos una profesora sustituta que tratará a todos por igual. Además, hemos instalado cámaras en esta clase para tener grabaciones de cómo tratabas a mi hijo y a otros estudiantes. No voy a permitir que alguien como tú siga enseñando aquí. La clase se quedó en completo silencio. La señorita Carmen intentó defenderse, pero mi padre no le dio oportunidad. Ese mismo día, ella se fue del colegio. La nueva profesora llegó poco después, y desde el primer momento se notó la diferencia. Era amable y justa, y trataba a todos con respeto. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Mis notas volvieron a subir, y empecé a disfrutar de ir a clase otra vez. Laura dejó de burlarse de mí, y algunos de mis compañeros incluso se disculparon por haberme tratado mal. Con la nueva profesora, las clases eran diferentes. Nos animaba a trabajar en equipo, a respetarnos y a aprender unos de otros. A veces, organizaba actividades especiales para que todos pudiéramos compartir nuestras culturas y experiencias. Recuerdo un día en el que llevé una receta tradicional de mi familia para compartir con la clase. Fue la primera vez que me sentí realmente aceptado. Mis compañeros elogiaron el plato y me hicieron preguntas sobre mi origen. Por primera vez, sentí que mi diferencia no era un problema, sino algo especial que podía compartir con los demás. Mi padre también tomó medidas para asegurarse de que algo así no volviera a pasar. Puso normas estrictas para los profesores y organizó una campaña contra el racismo en el colegio. Esta campaña incluía talleres para los profesores, charlas con expertos y actividades para los estudiantes. Una vez, tuvimos una semana temática dedicada a la diversidad, donde aprendimos sobre diferentes culturas, tradiciones y la importancia de respetar a todos, sin importar su origen o apariencia. Fue un cambio radical en el ambiente del colegio. Además, mi padre comenzó a hablar más conmigo y con otros estudiantes para asegurarse de que nos sintiéramos apoyados. Creó un buzón anónimo donde los estudiantes podíamos dejar nuestras preocupaciones o denuncias. También organizó reuniones mensuales con los padres para mantenerlos informados y escuchar sus sugerencias. Poco a poco, el colegio se convirtió en un lugar donde todos nos sentíamos seguros y valorados. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo importante que fue hablar con mi madre ese día. Si no lo hubiera hecho, quizás nada habría cambiado. Ahora sé que no está bien quedarse callado cuando algo es injusto, y que siempre hay personas dispuestas a ayudarte. La experiencia fue difícil, pero me hizo más fuerte. Aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, y que no importa el color de tu piel, todos merecemos ser tratados con respeto. Mi nombre es Unai, y esta es mi historia. Una historia de lucha, de aprendizaje y de esperanza. Una historia que espero inspire a otros a alzar la voz, a no rendirse y a creer que el cambio es posible cuando nos unimos por un mundo más justo.